Corintios, el capítulo 5, pero ya es el estudio número 10. Y vamos a estar mirando el capítulo 5 de Primera de Corintios, del 9 al 13. Cuando ustedes lo tengan, pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Señor, gracias te damos. Hemos alabado tu santo nombre, Señor Jesucristo, y estamos aquí rendidos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes, nos limpies, nos perdones, porque muchas veces te fallamos, Padre Santo. Señor, enséñanos, Señor, tu palabra a través del poder del Espíritu Santo. Que no salga nada de mí que no pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Que seas tú a través del Espíritu Santo que nos enseñe, nos redarguye, nos cambie, nos transforme. Señor, yo me hago a un lado y que el poder del Espíritu Santo nos hable en esta noche. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendimos lo que acabamos de leer? ¿Más o menos? ¿Bien o nada? Pues hoy que el Espíritu Santo nos ayude. Y seguimos con este estudio de Primera de Corintios. Aquí el apóstol Pablo nos quiere enseñar algo interesante, algo importante, de que muchas veces nosotros pensamos diferente, pero hoy la palabra de Dios nos va a burlar los sesos, quizás, ¿verdad? En la iglesia hay una pregunta: ¿debemos juzgar a alguien? ¿Usted qué piensa? En la iglesia, ¿debemos juzgar a alguien? Bueno, muchos dirían que no, muchos dirían que sí, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? De ser así, ¿a quién debemos juzgar? A partir del capítulo 5, Pablo aborda una situación particular sobre la importancia de eliminar la impureza de la iglesia. Al parecer, Pablo ya les había escrito sobre este tema y lo habían ellos, la iglesia de Corinto, malinterpretado. Ahora busca Pablo aclarar ese mal entendido que muchas veces nosotros también entendemos mal. La forma en que tratamos a otras personas a menudo depende de la relación que tienen con nosotros. Si vemos a los niños portándose mal en un lugar público, en la Walmart, que no sean nuestros hijos, quizás no les digamos nada. O podemos tratarlos de forma diferente, pero si son nuestros hijos, lógicamente los vamos ¿qué? A corregir. Quizás consideremos apropiado guardar silencio ante el mal comportamiento de los niños ajenos a nuestra familia. Pero cuando vemos a nuestros propios hijos haciendo lo mismo, sabemos que es hora de actuar. Su relación con mi familia
me dice cómo debo relacionarme con ellos. ¿Qué es la iglesia? El hermano dijo, somos familia, ¿verdad? Y me van a soportar, ¿sí? Algunas cosas, no todas. En nuestro pasaje de hoy, Pablo aborda las relaciones en la familia de Dios, la iglesia. En particular, aborda cómo la iglesia debe relacionarse con quienes tienen un mal comportamiento impío. Vemos que para relacionarnos correctamente con los impíos, debemos considerar su relación con la iglesia. Debemos preguntarnos, ¿están dentro o fuera de la iglesia? Si están fuera de la iglesia, ¿debemos excluir el juicio sobre los de afuera? ¿Usted qué piensa? Pero si están dentro de la iglesia, ¿debemos juzgar a los que están dentro? Vamos a aprender algo muy importante en este día. Número uno, una pregunta, o más bien una afirmación. ¿Debemos evitar el juicio sobre los de afuera? Sí. Nosotros no somos nadie para juzgar a los de afuera. Vamos a leer la misma palabra, los mismos versículos que empezamos leyendo al principio, pero en la traducción Palabra de Dios para Todos, y dice de la siguiente manera: en la carta pasada les dije que no tuviera nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que, diciéndose ser hermano en Cristo, practique pecado sexual. Y no nada más el pecado sexual. Robe, adore ídolos o insulte a los demás. O sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. Versículo 12. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están afuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están, ¿qué? Afuera de la iglesia. Así que echen de su grupo al perverso que estaba ahí en la iglesia de Corinto. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros como iglesia, como familia, tenemos el derecho de juzgar a alguien que está en un pecado, siempre y cuando usted tenga la calidad moral para juzgar. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo se refiere a una carta anterior que les había escrito, donde aparentemente les había instruido a no asociarse con personas inmorales. Y hoy en día la iglesia se ha corrompido, mayormente las iglesias liberales, americanas y hispanas también, que usted conoce que aquel hermano o aquella hermana está en pecado y usted como si nada, y yo como si nada. La palabra asociarse significa literalmente mezclarse. Pablo se refiere aquí a un tipo de separación, a un retiro de la comunión. Pero los corintios aparentemente habían malinterpretado a qué personas inmorales se refería Pablo. Ellos pensaban que los del mundo. No. A los del mundo Dios los va a juzgar, los va a transformar, los va a cambiar como a usted y a mí. Se refiere Pablo a los de la iglesia, a los de la familia. Hoy en día sabemos que el hermano o la hermana o el líder o el pastor comete adulterio, roba, fornica, hace tantas cosas, es avaro, es codo. Y no le decimos nada. Él explica a Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, ¿qué dice? Ahí mira.
No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Así que se refiere al mundo como el ámbito externo a la iglesia. Pablo no quiso decir que debían separarse de las personas inmorales afuera de la iglesia, ni de quienes fuera de ella eran culpables de otras clases de impiedad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos amigos borrachos, idólatras, fornicarios, homosexuales. ¿Cómo nos vamos a asociar con ellos? ¿Cómo les vamos a traer el plan del evangelio? Ojo, no tenemos que practicar lo mismo que ellos hacen. A nosotros no nos queda el juzgarlos a ellos. Ahora, como ejemplos menciona a los avaros, quienes se dejan llevar por su deseo de más dinero y posiciones. Se les compara con los estafadores, quienes actúan según sus deseos avariciosos, robando a otros, específicamente a los pobres y necesitados. Dentro de la iglesia no debe de haber esa clase de personas. Dice Pablo, y dice la palabra de Dios, que ni comas con ellos, ni te juntes con ellos. Ahora, si me voy a juntar con ellos, ¿es para qué? Para llevarlos a Cristo, para que se arrepientan, para hacerles ver que están mal. El punto de Pablo es que hay muchos otros tipos de personas impías en el mundo. Y no estaba sugiriendo que estos creyentes lo evitaran a todos, ni siquiera al tipo específico de persona sexual inmoral del mundo, porque para ellos tendrían que salir del mundo. Pablo reconoce que la iglesia ha sido dejada en el mundo con una razón, para juzgarla. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, oró sabiendo que enfrentarían muchas pruebas en el mundo y que el mundo los odiaría. Pero al orar Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Por lo tanto, se espera que los miembros de la iglesia tengan contacto con los miembros impíos del mundo, mas no hacer las mismas prácticas que ellos hacen. Así que, ¿cómo vamos a dar testimonio de Cristo en el mundo? Nosotros tenemos que actuar como sal, luz, como nos enseñó Jesucristo y como nos sigue enseñando a través de su palabra. Pero los creyentes en Corinto aparentemente habían actuado según el consejo de Pablo al juzgar a las personas sexualmente inmorales del mundo y separarse de ellas. Habían interpretado ellos mal. Y dentro de la iglesia había esa clase de personas y no juzgaban a la misma gente que estaba allá, sino que ellos juzgaban a la gente que estaba en el mundo. Hermanos, a nosotros como iglesia no nos incumbe juzgar a los que están fuera de la iglesia. ¿De quién es entonces? Pablo lo deja bien claro en el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Es fuerte, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? ¿Cómo usted actuaría como un buen líder que es? ¿Cómo usted actuaría como un siervo o una sierva que practica usted la santidad? ¿Cómo actuaría usted en un caso de esto? ¿O cómo actuaríamos? Hay que tener los pantalones bien puestos, ¿verdad? Pero no, así lo deja, ahí déjalo, total, Dios lo va a juzgar. Dios se encargará de él o de ella. Si él que da más diezmos, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo lo voy a yo a reprender? No. Pablo no andaba ahí sobándole el pecado a la gente, no, directo. ¿Usted se atrevería a decir eso? Quiten ese perverso de ahí, sáquenlo de aquí. Incluso Jesús dijo en Juan 3 que él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Vendrá de nuevo para juzgar, pero hasta que él lo haga, sus seguidores, nosotros como seguidores, debemos llevar a cabo la misión de la salvación para el mundo.
Cuando juzgamos a los que están afuera de la iglesia y no juzgamos y nos negamos, a asociarnos con ellos, debido a su impiedad, actuamos como si fuéramos dioses, tuviéramos el derecho o tuviéramos el derecho de juzgar. En lugar de llevar a cabo la misión de salvación que Él nos ha encomendado. Ay, no te juntes porque te va a contaminar. Entonces, ¿cómo le hago para traerle el plan de salvación? Por el bien de esta misión, Pablo dice que debemos excluir el juicio sobre los que están afuera de la iglesia. Jesús se enfrentó a los líderes religiosos de su época por este asunto. En una ocasión fue invitado a comer a una casa de un fariseo. Mientras estaba allí, había una mujer de la ciudad, pecadora, aparentemente pecadora. ¿Y qué hizo ella? Se acercó con él, le quebró un frasco de aceite aromático y pensaron mal de él. Así también piensan mal de nosotros cuando nos acercamos al compañero, a la compañera, para exponerle el plan de salvación. Ah, mira el hermano, mira el pastor, mira el líder, mira el... ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará? Ahora, si tú te comportas como él o como ella, como un impío, entonces dejamos mucho que desear. Pero nuestros frutos revelarán otra clase de cristiano, otra clase de persona. Puede haber buenas razones para no relacionarnos innecesariamente con personas impías, ya sea porque su comportamiento representa una tentación o porque de alguna manera puede comprometer nuestro testimonio. Pero nosotros, como buenos cristianos, que buscamos cada día la comunión con Dios, la santidad, no es que vamos a andar con una aureola, no, pero nosotros buscamos el temor de Dios, ahí estamos, tenemos amigos homosexuales, tenemos gente que practica el pecado, y ellos lo respetan, porque ellos saben la diferencia. Si no lo respetan a ustedes, porque usted se lleva igual que ellos. Dios nos ha dejado en el mundo y espera que nos relacionemos con los incrédulos y que seamos como sal y luz para ellos, gracias a nuestras buenas obras que agradan a Dios. Nuestras buenas obras deben de agradar a Dios. Por lo tanto, si nuestras buenas obras agradan a Dios, nosotros tenemos que juntarnos en el mundo, allá afuera. Por otro lado, mis amados hermanos, punto número 2, debemos ejercer juicio sobre los de adentro. ¿Usted qué piensa? A ver, sin miedo. ¿Debemos ejercer juicio sobre los de adentro? Sí, sin miedo. Siempre y cuando usted o yo esté capacitado. En el versículo 11, Pablo deja claro que no debían juntarse con nadie que lleve el nombre de hermano. Es decir, un hermano o hermana cristiano, que sea sexualmente inmoral. Versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, o con él, con el tal, ni aún comáis. A través de los años, claro, nadie es perfecto, ¿eh? Pero a través de los años yo he visto muchos hermanos con estas características. Y como no son de mi iglesia, pues yo no tengo el derecho de juzgar. Ahora, presumiblemente han sido llamados hermanos al profesar su fe en Cristo y ser recibidos como miembros de la iglesia. Todos los que estamos aquí, un día profesamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Nos arrepentimos, Dios nos perdonó, nos hizo sus hijos,
nos añadimos a la familia de Cristo Jesús. Ahora, al unirse a la iglesia, una persona confesaba o confesó sus pecados y renunció, declarando su fe en Cristo y su deseo de vivir. ¿Para quién? ¿Para quién vivimos nosotros? Para Cristo. ¿Somos cristianos? ¿Somos verdaderos cristianos, buenos cristianos? Amén. Pablo no se refería aquí a alguien que cae en pecado sexual y luego se arrepiente, sino a alguien que ha continuado, que ese es su estilo de vida dentro de la iglesia y sigue siendo inmoral sexualmente con regularidad. Alguien puede caer aquí y arrepentirse, pero imagínense que esa persona o ese cristiano, entre comillas, tenga el estilo de vida. Entonces es ahí cuando uno tiene que ejercer el juicio. No se refiere a alguien que pierde los estribos una vez al año o que bebe demasiado en una ocasión, sino a alguien que es un injuriador o un borracho. Ay, perdóname, Señor, porque cometí este pecado. Me arrepiento, Señor, perdóname. Allá, pero que ya ese es su estilo de vida, hay que mandarlo a llamar. Ahora, se refiere a personas que se caracterizan por estos pecados, sin arrepentimiento. Hay arrepentimientos dudosos, no sinceros, porque me cachó, porque me encontraron en el acto. Ese no es un arrepentimiento genuino o de veras. Ahora, los miembros de la iglesia no deben asociarse con otros miembros cuyas vidas se caracterizan por tal impiedad sin arrepentimiento. Yo he conocido, aquí no, muy lejos, que van a la misma iglesia y el hermano aquí le gusta vivir liberalmente. Y su amigo que va a la misma iglesia igual, y entre ellos dicen, se tapan y van bien y piensan que están bien, y cuando él cae, él lo defiende, y cuando él cae, este lo defiende, y así se defienden entre ellos. ¿Por qué? Porque están en lo mismo. Pablo incluso llega al extremo de decir que ni siquiera deberían comer con esa persona. A veces aquí malinterpretamos este texto y tenemos que demostrar amor, ¿verdad? Pero también aquí se refiere a que no debe de comer de la cena del Señor. Porque si mi hermano Pedro, que yo veo que su estilo de vida no es buena, que está en pecado, pues yo puedo invitarlo a comer y hacerle ver su error, su pecado. Ya si él lo entiende, pues Dios tratará con él. Aquí surge una pregunta. ¿Acaso Pablo sugiere que no debería tener ningún contacto con esa persona? ¿Que deberían evitarla por completo y silenciarla como si no existiera? Muchos, si tuviéramos ese poder, así lo haríamos así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15 nos ayuda. Es hacia el final de su carta cuando Pablo los incita a prestar atención a sus palabras y dice: si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, tome nota de esa persona y no se relacionen con ella, para que se avergüence. No lo consideren enemigo, no, sino amoléstenlo como a un hermano. Aquí vemos el propósito de la separación. Es para que la persona culpable sienta vergüenza de su pecado al ver que toda la iglesia está unida en un testimonio en contra. Si recuerda el mensaje que trajo mi esposa de que aquel que andaba ahí en la iglesia
teniendo relaciones con su madrastra. ¿Qué dijo Pablo? Échenlo al diablo, entréguelo a Satanás. Quiere decir, entréguelo al mundo allá. Y al tiempo él se arrepintió y regresó arrepentido a la iglesia. El propósito es llevar a la persona al arrepentimiento. No es algo que se haga por odio, no, como si la persona fuera un enemigo, sino por amor. Es para advertirle como hermano. Pablo ya ha juzgado en los versículos 2, 5 y 7 que el miembro involucrado en inmoralidad sexual debe ser removido de entre ellos, expulsado de la iglesia y entregado al mundo, al reino o el reino de donde Satanás domina a su gente. Eso es lo que quieres, ok, vámonos para allá, sí, haz lo que tú quieras, pero dentro de la iglesia no, me los vas a contaminar a todos, me los vas a echar a perder. Si ese es tu estilo de vida, ya te dijimos una vez, 2 veces, 3 veces, no entiendes, entonces vámonos, lo siento mucho hermanito, hermanita, con todo el dolor de mi corazón, pero no puede estar aquí. Quiere adulterar, quiere seguir en pecado, allá afuera. Allá Dios va a tratar con usted. Y cuando usted se arrepienta, entonces bienvenido una vez más a la familia. Es duro, ¿verdad? Pero es por el bien de él y de la iglesia. Esta es la sentencia de excomunión. Jesús le dice a sus discípulos que tomen esta medida cuando una persona culpable de un pecado privado no puede ser llevada al arrepentimiento. Mateo 18, 17 dice, y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no los oyere a ellos, o sea, los líderes, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano allá. Que se vaya a revolcar, que vaya a hacer lo que quiera allá. En otras palabras, trátenlo como si estuviera fuera de la iglesia. Si es miembro de la iglesia, sáquenlo de su membresía. No se relacionen con él como si fuera uno de ustedes. Trátenlo como si necesitara arrepentirse y recibir el evangelio. Pero no es a la primera, como muchas denominaciones lo hacen. No. Tenemos que venir, hermano, fíjese que hay pruebas, mire, usted ya estudia así. Si no entiende, otra vez en amor, la segunda. Y si no entiende la tercera, dijo Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, sáquenlo. Pero no es a la primera, como lo hacen muchas denominaciones. Lo importante no es tanto hablar o comer con la persona, sino lo que su conversión, cuando usted come con ella, pueda transmitirle a ella y a quienes lo rodean, para que se arrepientan. No debemos confraternizar con miembros impíos de la iglesia como si no hubiera nada de malo en lo que ellos hacen. Cualquier contacto con ellos debe tener como propósito llevarlos al arrepentimiento, pero una vez más les digo, y hoy, cada vez que va pasando el tiempo, me desilusiono más del pésimo evangelio que estamos viviendo hoy como iglesia. No es que yo sea mejor, no es que yo sea perfecto, no. Yo y Dios sabemos. Él sabe lo que soy yo. Pero la iglesia hoy en día cada vez se ha corrompido más. Hoy veo que a la iglesia va la gente y como si para sentirse bien en su cabeza, con su conciencia, y después tú los ves haciendo otras cosas que te quedas, ¿qué pasó aquí? Y no va a la iglesia. Y eso se va contagiando. Y ya lo de la iglesia lo van viendo normal. Pablo dice en el versículo 13 que la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de juzgar a quienes la componen. Su conclusión en el versículo 13, esta cita se repite varias veces en Deuteronomio, en cada caso con referencia a la pena
de muerte. Imagínense si viéramos en el Antiguo Testamento. Yo creo que nadie saldría vivo. Un ejemplo, en Deuteronomio 24:7 dice, si alguien secuestra a alguno, bueno, vamos a leerlo en esa traducción. Cuando fuere hallado a alguno que hubiere hurtado, se ha robado, a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y si le hubiera esclavizado o secuestrado, o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal en medio de ti. Imagínense nada más. El tal que morirá, y lo quitarás de en medio de ti. La misma frase se repite cuando se percibe la pena de muerte para los falsos profetas, los idólatras, los rebeldes, los adúlteros y los falsos testigos cuando la vida está en juego. Por eso cuando usted traiga algo, tráigame pruebas. Entonces sí vamos a poder actuar, juzgar con justo juicio. En cada caso la razón es, quitarás el mal de en medio de ti. Pablo dice que quienes son expulsados de la iglesia por excomunión deben verse excluidos del pacto de Dios y de la comunión con el mismo Dios. Deben verse en peligro no de muerte física, sino de muerte eterna en el infierno. Esto los impulsa al arrepentimiento y a defender la pureza de la iglesia de Cristo. Ay, va a la iglesia, mira cómo habla, cómo se comporta. No deja en mal la iglesia Nueva Jerusalén. No dejan mal al pastor tampoco. Dejan mal lo que usted está representando aquí en la tierra. A Jesús, a Jesucristo. Cada vez que usted y yo nos comportamos de una manera no adecuada, dejamos en mal el nombre de Jesús. Parece más fácil simplemente evitar cualquier tipo de conflicto, ¿eh? No es fácil. Es difícil enfrentar cualquier tipo de conflicto que haya dentro de la iglesia. Acompáñenme, líderes, a expulsar a esta persona. Porque no vaya usted, pastor, usted solito. No es nada fácil. Pero recordemos que Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de juzgar a quienes están dentro con el propósito de llevar a los hermanos y hermanas al arrepentimiento y a mantener la pureza de la iglesia de Cristo, no es del pastor, de Cristo, para su honra y su gloria. Alguien podría objetar, pero ¿acaso no dijo Jesús que no deberíamos de juzgar? Y todo eso ya está triado. No, pues, no, juzgar solamente Dios. Cuando yo oigo eso es que algo anda mal ahí con este hermano, con esta hermana. No, es que es juzgar nada más Dios. Es cierto que Jesús nos advirtió que no juzgáramos individualmente o a la ligera. Pero la disciplina de la iglesia no debe ser ejercida por un individuo, sino por la iglesia en conjunto, a través de los líderes, quienes han recibido la autoridad de parte de Dios para ejercer dicho juicio. Juzguemos solo lo que Dios nos ha pedido que juzguemos. Estemos, hermanos, preparados para cumplir con nuestra responsabilidad los unos con los otros y con nuestro Señor Jesucristo, si se nos presentara un caso, y que se nos van a presentar en el camino, infinidad de casos. Termino con esto. Las palabras más duras de Jesús se dirigieron a los líderes religiosos judíos de su época. Los llamó ¿qué? Hipócritas y sepulcros blanqueados. Pero su propósito no era atacarlos ni abatirlos, sino para que ellos reconocieran su error, mas nunca lo reconocieron.
Los confrontó abiertamente, no tuvo miedo como algunos de nosotros tenemos miedo. Él los confrontó abiertamente con su pecado para que se arrepintieran. No lo encontramos al Señor Jesús buscándolos, ni pasando mucho tiempo con ellos. Ay, me voy a juntar con Caifás, con el sacerdote, ahí, no, con los hipócritas, ahí voy a estar con ellos porque ellos visten bien, porque ellos tienen mucho dinero. Me van a dejar la sinagoga sola, ¿qué voy a hacer? Usted no los ve a Jesús con ellos. ¿Dónde vemos a Jesús? Con la gente de allá afuera. Pero los confrontó. Les dijo sus verdades. Ustedes son hijos del diablo. Porque las obras de él hacen. Él ha sido homicida desde el principio. Y se enojaron, se ofendieron. Y les estaba diciendo la verdad. Muchas veces de aquí la gente se ofende cuando les confrontas por su pecado. Ahora los encontramos entre la gente común de la tierra, a Jesús, personas con graves problemas físicos, morales y espirituales. Lo encontramos al Señor Jesús con quienes eran despreciados y evitados por los judíos religiosos, los leprosos, recaudadores de impuestos y pecadores reconocidos. A Él vino Jesús. Pero para que no siguieran en lo mismo. De igual manera nosotros hemos sido rescatados, lavados, para que no sigamos en lo mismo. Jesús excluyó del juicio a la gente común, a los de allá afuera. Pero en ocasiones reprendió duramente a los líderes religiosos. No había venido a juzgar, sino a salvar. Pero al mundo, no a la iglesia. La iglesia ya es salva. Y si hay alguien en pecado, tenemos que reprenderlo. Tenemos que decirle sus verdades para que se arrepientan y alcancen plenamente salvación. Y se reincorporen otra vez a la comunión de Dios, con Dios. ¿Continuamos la misión que Él nos ha dado? Ofreciendo salvación y no juicio a los perdidos. Y ejerciendo juicio sobre nosotros mismos. Para que seamos las personas que Dios nos ha llamado a ser. Tan sencillo, ¿verdad? La próxima vez que usted conozca a alguien que se está comportando mal, vaya a él. Si usted tiene la capacidad moral, vaya y aconséjele. Mire, hermano, no es su comportamiento como un hijo de Dios. No está bien lo que usted está haciendo. A eso hemos sido llamados. Nosotros como líderes, como hombres y mujeres de Dios que hemos sido llamados por Él, tenemos la capacidad de juzgar a los de adentro. Y los de afuera se encargará Dios. La próxima vez que usted diga, no, usted no es nadie para juzgarme. Claro que sí, porque tú eres de la familia de Dios, se supone. Es como en mi casa, si mis hijos andan haciendo todo lo que, cuando están dentro de la casa, yo tengo el derecho de reprenderlos, de llamarles la atención. Pero los que están afuera, que no son mis hijos, a ellos no. Pero dentro de la iglesia sí, porque somos familia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hasta aquí llegó el mensaje, la enseñanza. Dios me los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias te damos por este momento, Padre eterno. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre eterno, a caminar como tú quieres, Señor Jesús. Señor, no es que seamos perfectos, pero día con día buscamos la perfección hasta que tú vengas, Padre Santo. Yo pongo en tus manos tu iglesia, que tú compraste a precio de sangre. Si hay algo, Padre eterno, de nosotros que no te gusta, Señor, que no te agrada, que no edifica, Padre, perdónanos, límpianos. Queremos, Señor, presentarnos aptos, dignos, delante de ti. Porque nosotros, Señor, representamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre.
Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Una vez más yo pongo a tus manos a tu iglesia. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Padre eterno. Guárdalo, Señor, de los peligros. Si hay enfermedades, tú tienes el poder y la autoridad de poner tu mano de sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Señor, si hay necesidad, tú eres el proveedor. Tú nos sustentas, Padre Santo. Señor, yo te pido que guardes nuestro corazón. Guárdalo, Padre eterno, del maligno. Cúbrenos con tu poder, con tu sangre preciosa. Señor, que seamos una iglesia, Señor, que alumbre en medio de las tinieblas. Gracias por todo. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos despedidos. Denle un aplauso fuerte a aquel que reina y vive para siempre. Gloria a Dios. Salúdeselo.